Como vimos en un video anterior, lo único que se necesita para crear una cuenta en WorldCoin es solamente un celular. Pero ¿qué sucede si estoy lejos de un orb y quiero empezar a acumular hoy para tener cupones no solo para mí, sino también para mi familia o amigos y solo dispongo de un celular? ¿Se puede tener más de una cuenta en mi celular? La primera respuesta que te darán desde WorldCoin es que eso no es posible. De hecho, si querés instalar la aplicación por segunda vez en el mismo celular, vas a ver que eso no es posible. Incluso si desinstalas la aplicación y la volvés a instalar, la aplicación de WorldCoin reconoce que estás en el mismo celular y no te deja crear una segunda cuenta. Y entonces, ¿debo conseguir varios celulares y empezar a acumular bonos en cada uno por separado? La respuesta es no. Hay un truco por el cual uno puede instalar varias cuentas de WorldCoin en un mismo celular y de esa manera podrás gestionar todas las cuentas, por ejemplo, de una familia en un solo celular. ¿Cuál es el truco? Utilizar una función de Android que se denomina administración de usuarios. Esta función está desde hace mucho en Android, pero se conoce muy poco. El tema es que cada versión de Android maneja a los usuarios visualmente de maneras diferentes, por lo cual tal vez las imágenes que les voy a mostrar no sean exactamente las que ustedes vean en sus propios celulares. Esta función de tener varios usuarios dentro de un mismo teléfono lo que hace es generar un entorno de Android diferente para cada usuario que se loguea al teléfono y de esa manera cada usuario puede instalar y usar sus propias aplicaciones. Y una vez creados todos los usuarios dentro de un teléfono, podremos ir de uno a otro simplemente haciendo un clic. La única limitante es que se pueden tener como máximo 4 usuarios por teléfono, suficiente para poder gestionar centralizadamente todas las cuentas de WorldCoin de una familia. Igual, si va toda la familia junta a registrarse un orb, por las dudas no manifiesten este truco al operador porque tal vez no los dejen registrarse. Pero la realidad es que en Android, un usuario diferente dentro de un mismo celular es para WorldCoin como si fueran celulares diferentes y no hay restricción técnica alguna para que puedan avanzar con todos los registros en cuentas diferentes en un mismo celular. Lo que haría es registrarme yo, dar una vuelta por el shopping, registrar a mi mujer y así con el resto de la familia. Ahora sí, vayamos al teléfono para ver en detalle cómo crear nuevos usuarios. Recuerden que cada versión de Android puede tener diferentes formas de ver y encontrar este menú. Primero vamos al menú de configuración de Android. Aquí buscamos la palabra usuarios, seleccionamos en la opción varios usuarios, le colocamos permitir varios usuarios y luego presionamos en agregar usuario. Ponemos aceptar, le ponemos un nombre al nuevo usuario y al colocar aceptar se comienza a crear la nueva cuenta. Nos aparece la primera ventana de configuración, presionamos continuar y se comienza a crear el entorno del nuevo usuario. Nos pide el correo del nuevo usuario, colocamos cualquier cuenta ya creada de Gmail o bien desde esta ventana podremos crear una nueva cuenta desde cero, presionamos siguiente, colocamos la contraseña de la cuenta proporcionada, aceptamos los términos y condiciones y luego se empiezan a importar todos los datos de la cuenta. Aceptamos compartir ubicación, aceptamos el logueo con huella dactilar, si lo tienen disponible aceptamos también el desbloqueo facial, aceptamos u omitimos el poder darle instrucciones verbales a Google, aceptamos u omitimos el desbloqueo por parte del asistente, presionamos por ahora en no gracias a realizar mayores configuraciones en esta instancia y aquí ya se empiezan a instalar las aplicaciones básicas de Android en el nuevo usuario. Y ¡zas! Ya tenemos el nuevo usuario pelado ya configurado en el mismo teléfono. Aquí ya podemos aprovechar a ir a la Play Store para instalar la aplicación de WorldCoin y así podremos crear la nueva cuenta de mi familiar o amigo. Pasear entre usuarios es súper sencillo. Se debe ir nuevamente al menú de seteos y abajo veremos el globito del usuario logueado en ese momento. Si presionamos en él, nos aparece el menú para poder viajar entre los usuarios ya creados en el teléfono. De esta manera, en la fecha de habilitación del nuevo bono, podremos rápidamente y de forma centralizada viajar entre los usuarios de la familia para reclamar todos los bonos. Y si ya estamos registrados con el iris en todos los usuarios, también de forma centralizada podremos enviar desde todas las cuentas de la familia los tokens recibidos a una billetera única, por ejemplo de Binance, para finalmente vender todos los WorldCoins por dólares digitales. Notar que hoy se están recibiendo unos 3 WorldCoins por usuario cada 2 semanas. Lo cual hoy equivale a aproximadamente $5 cada 15 días por usuario. Suponiendo una familia tipo de 4 personas, esta familia estaría recibiendo a la cotización de hoy y por mes la suma de $40. Imaginen lo importante que hoy es ese valor, por ejemplo, para una familia cubana con un padre o madre doctor o doctora, que hoy recibe mensualmente un sueldo, si es de los más altos, de unos $30. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva este truco y los espero en el próximo video de esta lista de reproducción donde veremos temas de seguridad para finalmente transferir y vender nuestros tokens de WorldCoin.
Muchas gracias por su tiempo y por favor no olviden de suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones cuando subamos nuevo material. Ahora tengo que pedirles algo. Este es el momento en el que podés ayudarme vos a mí. Si el video te gustó, te sirvió o bien pudiste generar algún ahorro, por favor dale like y déjame un comentario. Para el algoritmo de YouTube es importantísimo y sin tu apoyo este video quedará relegado en las búsquedas. Así que por favor, escribe lo que quieras en los comentarios, pero escribe algo. Otra forma de ayudarme es con un cafecito con el link que les dejo abajo o con una donación a cualquiera de las wallets que menciono en la descripción del video. Esa ayuda será el puntapié para generar nuevos contenidos con tips y trucos sobre criptos. Muchas gracias de antemano. Buen Cripto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas. Nuestra misión es que aprendas operando. Te esperamos en todas nuestras redes sociales como